En Irán, el silencio nunca es accidental. En un régimen que controla cada palabra que sale de la boca de sus líderes, cada imagen que aparece en la televisión estatal, cada comunicado que emiten los medios oficiales, el silencio es la única señal que no pueden fabricar. Porque el silencio significa que algo se rompió, que alguien no está donde debería estar, que la estructura más rígida de Oriente Medio acaba de perder su pieza central. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Hace días que no hay imágenes nuevas del nuevo líder supremo de Irán. No hay discursos grabados. No hay comunicados firmados con su nombre. No hay reuniones oficiales con los comandantes de la Guardia Revolucionaria. Las cámaras de la televisión estatal, que normalmente emiten cada movimiento del líder con precisión milimétrica, están mostrando material de archivo, repeticiones, discursos antiguos, como si el presente hubiera dejado de existir. Y mientras Teherán guarda silencio, al otro lado del mundo ocurre lo contrario. En Washington, en Langley, en Fort Liberty, en la base de Al Udeid en Qatar, la actividad no se corresponde con ese silencio. Vuelos de vigilancia no programados sobre el Golfo Pérsico. Movimientos de activos del Mando de Operaciones Especiales que no figuran en ningún calendario público. Comunicaciones cifradas entre el Pentágono y la Quinta Flota, que han aumentado en frecuencia durante las últimas 72 horas. 2 señales. Silencio en un lado. Movimiento en el otro. Y la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta es la que este vídeo va a poner sobre la mesa. ¿Está el nuevo líder supremo de Irán en manos de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos? Antes de responder, hay que entender algo que la mayoría de los medios no explica bien. Hay que entender qué significa el líder supremo dentro del sistema iraní, y por qué su desaparición no es comparable a la de ningún otro jefe de Estado del planeta. El líder supremo de Irán no es un presidente, no es un primer ministro, no es un monarca constitucional. Es la columna vertebral absoluta de todo el sistema de la República Islámica. Controla las Fuerzas Armadas, controla el Poder Judicial, controla la política exterior, controla el programa nuclear, controla la red de milicias proxy que Irán opera en Líbano, en Irak, en Siria, en Yemen, en Gaza. Cada decisión estratégica del país, desde la producción de un misil balístico hasta la orden de atacar un petrolero en el estrecho de Hormuz, pasa por una sola persona. Y cuando esa persona desaparece, no es como cambiar un ministro. Es como arrancar la clave de bóveda de una catedral. Todo el peso del sistema cae sobre paredes que no fueron diseñadas para sostenerlo. Desde 1979, Irán solo ha tenido 2 líderes supremos en toda su historia. Ruhollah Khomeini, el fundador de la Revolución Islámica, gobernó hasta su muerte en 1989. Le sucedió Ali Khamenei, que mantuvo el cargo durante más de 3 décadas con mano de hierro. La transición de Khomeini a Khamenei fue relativamente ordenada porque Khomeini murió de muerte natural, con tiempo para que la estructura clerical preparara el terreno. Pero esa transición fue la única que la República Islámica ha conocido. No hay protocolo probado. No hay tradición institucional. No hay experiencia reciente de cómo transferir el poder supremo de un líder a otro, en un sistema diseñado para que el líder sea eterno. La Asamblea de Expertos, un cuerpo de 88 clérigos elegidos cada 8 años, es formalmente responsable de elegir al sucesor. Pero en la práctica, la verdadera decisión se toma en un círculo infinitamente más pequeño. Los comandantes más poderosos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, los clérigos de mayor rango en QOM y la familia del propio líder saliente. La asamblea ratifica. No decide. Y durante años, un nombre apareció una y otra vez en los informes de inteligencia occidentales como el candidato más probable a la sucesión. Mojtaba Khamenei, hijo de Ali Khamenei. Mojtaba no es un clérigo menor. Tiene vínculos directos con las unidades de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Ha gestionado parte de las finanzas de la oficina del líder supremo, y tiene algo que ningún otro candidato puede replicar: el apellido.
En un sistema que se presenta como república islámica, pero que funciona con la lógica silenciosa de una monarquía teocrática, el apellido lo es todo. Pero la sucesión en un régimen autoritario nunca es limpia, nunca es tranquila, y nunca ocurre sin que alguien, dentro o fuera, intente intervenir. Si este tipo de análisis es lo que buscas y no encuentras en ningún otro canal en español, suscríbete ahora. Lo que viene a continuación es exactamente la información que los medios convencionales no van a darte con esta profundidad. Vamos a la pregunta central. ¿Tiene Estados Unidos la capacidad real de ejecutar una operación de captura o neutralización de un líder de este nivel dentro de territorio iraní? La respuesta corta es sí. Y no lo digo como especulación. Lo digo porque ya lo han hecho antes. En este mismo canal hemos documentado cómo un coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevivió más de 30 horas solo en territorio iraní, después de que su aeronave fuera derribada. Hemos contado cómo las Fuerzas de Operaciones Especiales norteamericanas penetraron profundamente dentro de Irán para ejecutar una misión de rescate que la mayoría del mundo nunca supo que ocurrió. No son historias de ficción. Son operaciones reales que revelan algo que pocos canales en español analizan. Estados Unidos mantiene la infraestructura, la inteligencia y la voluntad operativa para actuar dentro de las fronteras iraníes. El Mando Conjunto de Operaciones Especiales, conocido como JSOC por sus siglas en inglés, es probablemente la unidad militar más letal y secreta del planeta. Bajo su mando operan el SEAL Team 6, la Fuerza Delta, la Unidad de Actividad de Inteligencia y una serie de elementos clasificados cuya denominación ni siquiera es pública. Estas fuerzas no funcionan como unidades convencionales. No necesitan una declaración de guerra para operar. No necesitan votación del Congreso para misiones encubiertas. Funcionan bajo autorización presidencial directa, frecuentemente sin que nadie fuera de un círculo reducido sepa lo que ha ocurrido hasta meses o años después del hecho. Pensemos en los precedentes. La operación contra Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán, en mayo de 2011, fue ejecutada por SEAL Team 6, dentro de un país que era formalmente aliado de Washington. Nadie pidió permiso a Islamabad. La eliminación de Abu Bakr al-Baghdadi en el noroeste de Siria fue ejecutada por la Fuerza Delta en una zona de conflicto activo con presencia rusa y turca en las cercanías. En ambos casos, el patrón fue idéntico. Años de acumulación de inteligencia, una ventana operativa de pocas horas y la decisión política de actuar sin consultar a nadie. Y en ambos casos, el mundo se enteró cuando ya estaba hecho. Ahora traslademos ese marco a Irán. El Golfo Pérsico está permanentemente vigilado por la Quinta Flota de la Marina norteamericana, con base en Bahrein. La base aérea de Al-Udeid, en Qatar, es el centro neurálgico del mando central de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, con capacidad para coordinar cualquier operación aérea en un radio que cubre todo Irán. La base de Al-Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos alberga plataformas de reconocimiento y drones que operan sobre espacio aéreo iraní las 24 horas del día. A todo eso, se suma la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, que intercepta comunicaciones electrónicas en toda la región, desde estaciones en Omán, Bahrein, y plataformas navales desplegadas en el estrecho de Hormuz. La infraestructura para una operación dentro de Irán no se está construyendo. Lleva décadas construida. La pregunta nunca ha sido si pueden. La pregunta siempre ha sido si quieren. Pero Estados Unidos no es el único actor con capacidad para penetrar el sistema de seguridad iraní. Y aquí entra el factor que cambia toda la ecuación. Israel, el Mossad, ha demostrado de forma repetida y verificable que puede operar dentro de Irán con un nivel de penetración que desafía toda lógica. En 2018, agentes del Mossad ejecutaron una de las operaciones de inteligencia más audaces que se conocen en la era moderna. Ingresaron en un almacén en un distrito industrial del sur de Teherán, forzaron decenas de cajas fuertes y extrajeron un volumen masivo de documentos clasificados del programa nuclear secreto iraní. Archivos que luego fueron presentados públicamente por el primer ministro israelí como prueba de las ambiciones nucleares de Irán.
La operación se ejecutó de noche, dentro de la capital, a kilómetros de los cuarteles generales de inteligencia iraní. Y nadie los detectó. Si el Mossad puede entrar en Teherán, abrir cajas fuertes clasificadas y salir con archivos nucleares sin que el aparato de seguridad iraní se entere, la pregunta sobre qué más puede hacer dentro de Irán deja de ser hipotética. Hay más. Operativos atribuidos al Mossad han sido vinculados con la eliminación de varios científicos nucleares iraníes a lo largo de la última década y media. En algunos casos, las operaciones se ejecutaron en pleno centro urbano, a plena luz del día, con una coordinación que sugiere no solo capacidad operativa externa, sino presencia de fuentes humanas dentro del propio aparato de seguridad de la República Islámica. Personas con acceso. Personas con información. Personas que durante años proporcionaron datos que permitieron a Israel saber exactamente dónde estaba cada pieza del rompecabezas iraní. Lo que todo esto significa es directo. Si Estados Unidos e Israel deciden actuar conjuntamente contra un objetivo de alto valor dentro de Irán, las herramientas existen. La inteligencia existe. Los precedentes existen. La barrera nunca ha sido técnica. La barrera siempre ha sido política. Suscríbete a este canal si quieres entender el mundo que los telediarios no te explican. Esto no es solo un video, es una forma diferente de leer lo que está pasando. Ahora viene la parte que realmente importa. Supongamos que las señales que estamos observando son lo que parecen. Supongamos que el nuevo líder supremo ha sido efectivamente capturado o neutralizado por una operación. ¿Qué ocurre al día siguiente? ¿Qué pasa dentro de Irán cuando el centro absoluto del poder desaparece? Y aquí es donde la mayoría de los análisis occidentales cometen un error fundamental. Tratan a Irán como si fuera un país con un líder fuerte. No lo es. Irán es un sistema. Y los sistemas no colapsan cuando pierdes una pieza. Colapsan cuando las piezas restantes empiezan a competir entre sí para ocupar el hueco. El actor más poderoso dentro de ese sistema no es el presidente, ni el parlamento, ni la asamblea de expertos. Es el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el CGRI. Y llamarlo simplemente una fuerza militar es no entender nada. El CGRI es un conglomerado que controla empresas de construcción, bancos, puertos comerciales, medios de comunicación, y la red de milicias proxy más extensa del mundo. Los guardianes de la revolución tienen su propia marina, su propia fuerza aérea, su propia unidad de misiles balísticos. No rinden cuentas ante el parlamento ni ante el presidente. Rinden cuentas exclusivamente ante el líder supremo. Y ahí está la trampa. Cuando el líder supremo desaparece, los comandantes del CGRI se enfrentan a la decisión más peligrosa de sus carreras. ¿Aceptan al sucesor que designe la asamblea de expertos? ¿Imponen a su propio candidato? ¿O aprovechan el vacío para consolidar poder directamente, convirtiendo a la República Islámica en algo más parecido a una junta militar con vocabulario religioso que a una teocracia con brazo armado? La historia reciente no ofrece precedentes alentadores. En Egipto, cuando la revolución de 2011 sacó a Mubarak del poder, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas asumió el control interino, y nunca lo soltó del todo. En Irak, la caída de Saddam Hussein en 2003 no produjo democracia. Produjo una guerra civil sectaria que duró una década y que generó al Estado Islámico. En Libia, la eliminación de Gaddafi generó un vacío de poder que más de una década después sigue sin resolverse. El patrón se repite con consistencia perturbadora. La desaparición del hombre fuerte no trae estabilidad, trae caos. Y en todos los casos, las potencias que contribuyeron a crear el vacío no estaban preparadas para lo que vino después. Irán es exponencialmente más complejo que cualquiera de esos casos. Tiene un programa nuclear que los servicios de inteligencia occidentales llevan décadas intentando frenar. Tiene misiles balísticos capaces de alcanzar cualquier capital de Oriente Medio y buena parte del sur de Europa. Tiene una red de proxy activa en al menos 5 países, y tiene 2 socios estratégicos que no van a quedarse mirando: Rusia y China. Si el liderazgo supremo iraní
ha sido efectivamente neutralizado, la reacción de Moscú y Pekín no será un comunicado diplomático. Irán es el tercer pilar de la arquitectura que desafía el orden occidental. Rusia depende de la cooperación iraní en tecnología de drones y componentes militares. China necesita el petróleo iraní como pieza de su estrategia de diversificación energética fuera de los canales que controla Occidente. Ambas potencias han invertido demasiado en la supervivencia del régimen iraní, como para tolerar su colapso sin actuar. ¿Qué movería Rusia? Acelerar el suministro de sistemas de defensa antiaérea avanzados a cualquier facción iraní que se posicione como heredera del poder. Intensificar la cooperación de inteligencia. Usar la crisis como argumento para reforzar su narrativa global de un mundo multipolar, amenazado por la intervención occidental unilateral. ¿Qué movería China? Activar palancas económicas. Irán necesita compradores para su petróleo, y China es, con diferencia, el mayor comprador. Esa dependencia es una herramienta de influencia brutal que Pekín puede usar para moldear la transición según sus propios intereses estratégicos. Y luego están los proxies. Hezbollah en Líbano, las milicias chiitas en Irak, los hutíes en Yemen. Estas organizaciones no son actores independientes con agenda propia, son extensiones de la política exterior iraní. Reciben financiación, armamento, entrenamiento y directrices operativas directamente de Teherán. Cuando Teherán pierde su centro de mando, esas organizaciones no desaparecen, pero se descoordinan. Y un actor descoordinado que posee miles de misiles y combatientes con años de experiencia en combate es, paradójicamente, más impredecible y potencialmente más destructivo que el mismo actor bajo mando centralizado. Esa es la paradoja que nadie en Washington quiere articular en público. Neutralizar la cabeza del sistema iraní no neutraliza el sistema, lo fragmenta. Y un sistema fragmentado con armamento pesado, ideología radical y medio siglo de rencor acumulado, puede causar más daño que el sistema intacto funcionando con disciplina. Pero hay algo más, algo que debería estar en el centro de este debate y que nadie está planteando. La pregunta real no es si Estados Unidos tiene la capacidad de capturar al líder supremo de Irán. Eso ya lo hemos respondido. La pregunta es ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en el cálculo estratégico de Washington para que una operación de esta envergadura, con estos riesgos, con estas implicaciones globales, pase de ser impensable a ser ejecutable? Durante décadas, Estados Unidos evitó la confrontación directa con Irán por 3 razones precisas. Primera, el estrecho de Hormuz. Aproximadamente 1/5 parte del petróleo que consume el mundo transita por ese estrecho cada día. Una guerra abierta con Irán amenazaría ese flujo y provocaría una crisis energética de dimensiones globales. Segunda, la red de proxies. Un ataque directo contra el liderazgo iraní activaría represalias simultáneas de Hezbollah contra Israel, de las milicias iraquíes contra las bases americanas en Mesopotamia y de los hutíes contra el tráfico marítimo en el Mar Rojo. Tercera, el fantasma de 1980. La operación Eagle Claw, el intento fallido de rescatar a los rehenes de la embajada en Teherán, acabó con helicópteros estrellados en el desierto y contribuyó a que Jimmy Carter perdiera la presidencia. Ningún presidente norteamericano quiere su propio Desert One. Pero el cálculo estratégico puede haberse alterado. Si la transición de poder dentro de Irán abrió una ventana en la que la cadena de mando del CGRI estaba en proceso de reorganización, en la que las líneas de comunicación con los proxies estaban temporalmente degradadas, en la que el aparato de seguridad miraba hacia adentro, porque estaba gestionando una sucesión interna en lugar de vigilar amenazas externas, esa ventana sería exactamente el momento que los planificadores del Pentágono habrían estado esperando durante años. En doctrina de inteligencia militar, existe un concepto que los analistas llaman la ventana de transición. Es el periodo que transcurre entre el momento en que un líder pierde el poder y el momento en que su sucesor consolida el control completo del aparato estatal. Durante esa ventana, todo el sistema está en su punto de mayor vulnerabilidad.
Las lealtades están en duda. Los mandos intermedios dudan antes de actuar porque no saben quién firmará la siguiente orden. Las comunicaciones se vuelven cautelosas, fragmentarias, y la capacidad de respuesta coordinada del sistema cae en picado. Si alguien iba a ejecutar una operación contra el liderazgo iraní, la ejecutaría exactamente en esa ventana, no antes, cuando el sistema estaba cohesionado bajo una sola autoridad. No después, cuando el nuevo líder hubiera consolidado el control y restaurado la disciplina interna. En el medio, en la grieta, en el instante exacto en que el sistema es más fuerte de lo que parece desde fuera, pero más frágil de lo que cree desde dentro. Y todo indica que esa grieta se abrió. Suscríbete y activa la campana. Lo que viene en las próximas semanas en este canal es una cobertura completa de todo lo que está ocurriendo en Irán y en Oriente Medio, con un nivel de detalle que no vas a encontrar en ningún telediario de 15 minutos. Lo que sabemos con certeza es esto. El silencio procedente de Teherán no es normal. Los movimientos de activos militares norteamericanos e israelíes en la región no son rutinarios. Y la coincidencia temporal de ambas señales no es casualidad. Lo que no sabemos, y esto es algo que cualquier análisis honesto tiene la obligación de reconocer, es qué ha ocurrido exactamente detrás de las puertas cerradas del régimen. Puede ser una operación norteamericana ejecutada con precisión quirúrgica. Puede ser una purga interna dentro del CGRI que se ha salido de control. Puede ser una crisis médica que el régimen está intentando ocultar mientras negocia la sucesión en privado. Puede ser algo que todavía no podemos imaginar desde fuera, pero lo que sí podemos hacer es leer los indicadores. Todos ellos. Y ahora mismo, cada uno de esos indicadores apunta en la misma dirección. El centro de gravedad del poder iraní se ha movido, se ha debilitado o ha desaparecido. Y las consecuencias de ese desplazamiento, sean cuales sean las causas que lo provocaron, van a redefinir la arquitectura de seguridad de Oriente Medio durante los próximos 20 años. Si quieres ir más allá de lo que cabe en este video, si quieres entender la estructura completa de la inteligencia norteamericana e israelí dentro de Irán, las operaciones que ya se han ejecutado y las que podrían estar en preparación, y un mapa detallado de las redes de influencia iraní que ahora mismo están en peligro de fragmentarse, he dejado todo en el primer comentario fijado. Es un ebook gratuito que amplía cada punto que hemos tocado hoy. Baja al primer comentario y descárgalo antes de cerrar este video. La última vez que Irán vivió un vacío de poder fue en 1979. El resultado fue una revolución que redibujó las fronteras de Oriente Medio, alteró el mercado energético global y creó un régimen que ha desafiado al orden internacional durante 4 décadas y media. Lo que está ocurriendo ahora tiene el potencial de ser igual de transformador. La diferencia es que esta vez hay alguien al otro lado del tablero que lleva años esperando exactamente este momento. Nadie tiene la respuesta completa todavía. Pero cuando la tengamos, va a estar aquí primero.